Mis hermanos, todos sabemos y reconocemos que Dios creó la familia. Dios instituyó el hogar. Cada familia, Él la creó. Y vivir en paz, vivir en gozo, vivir en dicha familiar no es nada del otro mundo. Fue el propósito de Dios, fue el deseo de Dios. Y Dios así ha prometido incluso ayudarnos a cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, para poder alcanzar esa dicha familiar y hasta la dicha conyugal. Pero algo está pasando en estos tiempos, en la sociedad, en las familias, que no se están cumpliendo estos propósitos de Dios. En esta mañana yo quisiera presentarles, a raíz de la enseñanza, de la palabra, la experiencia, la vida, las situaciones de muchos hogares, de muchas familias, las lecciones que muchos escritores cristianos nos brindan a favor de la familia. Quisiera hablarle de los secretos de relaciones que perduran entre padres e hijos. Y estos secretos de relaciones que perduran entre padres e hijos nos ayudan a ver y a conocer cuán importante es que nosotros retornemos nuevamente al núcleo del hogar de cada familia y podamos revisar y reconocer qué está pasando allí, posiblemente en qué estamos fallando y qué podríamos nosotros corregir. Recuerdo hace mucho tiempo haber sido parte también de un tema de orientación familiar y quizás algunos conocerán Enfoque a la Familia. Y algunas lecciones y principios he tomado de toda esta organización que ayuda y apoya constante y diariamente a nivel mundial a la familia. Y lo que queremos hablar ahora es sobre un examen agudo del hombre que tiene la responsabilidad de esposo y padre en la familia actual. Miremos alrededor y veamos cómo se destruye la familia. Y esto es inminente. La familia está envuelta y invadida de materialismo, de individualismo, hasta de cinismo, de egoísmo. La violencia social, el alcoholismo, la promiscuidad, el suicidio entre jóvenes ya no es un tema ajeno solamente de algunos artículos o noticias de periódicos a nivel nacional o internacional, sino que es parte también de experiencias trágicas en nuestra sociedad, y cerca a nosotros podemos experimentar esta crisis en muchos jóvenes. Hace algunos años tuve la experiencia de ser parte del consejo y la orientación en un hogar cristiano en el que el adolescente menor de esta casa se había suicidado. Estamos en tiempos en el que el abuso de las drogas ya ocupan un lugar muy común en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Una cantidad mayor de jóvenes y adolescentes muestran un mayor problema en cuanto al irrespeto para con sus padres. La moralidad está desapareciendo. Hermanos, hermanas, algo debemos hacer para frenar esta crisis, esta tragedia en la familia, para frenar el derrumbe de los valores cristianos que nos conducen a la destrucción del hogar. Y en la Biblia está la solución. Esa es una de las mayores y mejores noticias que nosotros tenemos. Estamos a tiempo de tomar los conceptos, los principios, las enseñanzas, la palabra, para que podamos nosotros rescatar y recuperar esa comunión, esa dicha familiar, esa felicidad que Dios, junto a la institución del hogar, prometió. Y que si se nos va de las manos, no es culpa de Dios, es responsabilidad nuestra, que podamos rescatar esa armonía, ese amor, esa unidad que todos deseamos tener en nuestros hogares. La armonía, el amor y la unidad son tres elementos importantes que requieren tiempo. Recuerde que requieren tiempo y energía de cada uno de nosotros como padres, como madres, para poder experimentarla, vivirla y gozarla en nuestros hogares. Y yo creo que cuando hablamos de hogares y de familias, tenemos que reconocer a grandes heroínas de cada hogar, de cada familia, y ellas son las mamás.
Yo quisiera, por favor, en esta mañana que se pongan de pie todas las personas que son mamás y que están aquí presentes, ¿sí? Aquellas mamás, puestas de pie, por favor. Las estadísticas en las iglesias evangélicas nos demuestran que la mayoría de personas que asisten, que colaboran, que sirven, que trabajan en la iglesia, son mujeres, son madres de familia. Y estas mamás que están aquí, me gustaría que aquellas que se olvidaron de tender las camas puedan sentarse. Muy bien. Solamente las que se olvidaron tender las camas. No me preocupe. Sí, yo creo que también me olvidé entonces. Las que dejaron la cocina sucia en esta mañana porque se apuraron en venir a la iglesia pueden sentarse. ¡Wow! Esto es increíble. Aquellas mamás que posiblemente en algún momento, desde que amaneció, discutió con el esposo, con el hijo o alguien, puede sentarse. Esas son las mamás. Y aquellas mamás que no han pensado en qué van a cocinar mañana, pueden sentarse. ¿Se dan cuenta que nunca vamos a tener chance de cómo aplaudir a las mamás que no son transparentes? Porque estas son las mamás transparentes, sinceras y que merecen un aplauso aún cuando están sentadas. Gloria al Señor. Gracias por esas mamás. Y saben ustedes, ¿y cuántos abuelos hay aquí? Levanten su mano los que son abuelos, abuelas. Wow, maravilloso. Yo siempre adoré a mis abuelas. ¿Y sabe qué? Y cuando hablamos de abuelos, se dice que ellos son las personas que compiten con los papás, ¿verdad? Los abuelos compiten con los papás. Y tomando y replicando un artículo que en alguna de mis experiencias pude rescatar, es un artículo escrito por una niña de 7 años, en la que el artículo lleva por título ¿qué es una abuela? Y la niña pues dice en este artículo, esta niña de 7 años, una abuela es una señora que no tiene hijos propios. A ella le gustan mucho los niños de otras personas. Ella dice en un artículo, un abuelo es una abuela hombre. Las abuelas, dice la niña, no pueden jugar fuerte ni correr. Las abuelas siempre tienen sueltitos para darnos propina. Así nos compran, ¿verdad? Y como caminan lento, más bien tenemos que empujarlas. Generalmente las abuelas son gorditas, usan anteojos y ropa interior un poco extraña. Wow. Pueden quitarse sus dientes y sus encías. No tienen que contestar preguntas difíciles, sino ¿por qué Dios no tiene esposa? ¿O por qué los perros corren a los gatos? La niña concluye en su artículo: todos deberían tener una abuela, especialmente si no tienen televisión, porque ellas son las únicas personas que tienen tiempo para uno. Wow. Y yo podría decir lo mismo de mi abuela, mi santa abuela. Me impresiona la importancia de la influencia de un niño, de este tipo de personas, los abuelos, las abuelas especialmente. Esta niña en su artículo hizo 2 referencias. Habló sobre la fatiga de los padres y la falta de tiempo de los papás. Esta es la situación típica de muchos hogares.
fatiga, corretear de aquí para allá, trabajo, horas extras, distracciones. Tenemos 50 semanas en el año y solo las vacaciones a veces las dedicamos a nuestros hijos. Toda esta rutina de pánico y distanciamiento emocional afecta a los niños, afecta a los adolescentes, afecta a nuestros hijos jóvenes. Y esto es de todo el tiempo. Decimos de vez en cuando, si tuviésemos más tiempo, si el mes tuviese 7 semanas, si la semana tuviese 10 días, quizá tuviésemos más tiempo para la familia. Nos convencemos de que mañana será diferente, pero mañana nunca será diferente. El problema realmente no está afuera, el problema está aquí en nuestros corazones. Pareciera que estamos convencidos de que esta situación de rutina, de aquí para allá, de actividades, de distracciones, de ocupaciones, de trabajo, de fatiga, de cansancio, de cosas de proyectos de familia, pero dejando a un lado a los hijos, pareciera que algún momento va a pasar, que es temporal, pero más bien se van acumulando. Y esto se convierte en algo permanente. Y los años pasan. En algún momento nos sentamos y vemos a nuestros niños de 6, 5, 7, 8 años. Los años pasan. Luego estamos sentados y vemos a nuestros hijos de 12, 13 años ya estirándose. Los años pasan. Y luego ellos ya están jóvenes pensando en la universidad. Y esto es un tremendo obstáculo, hermanos, para el funcionamiento normal de la familia. ¿Y quién paga el precio más alto? Principalmente ellos, los niños especialmente, luego los adolescentes, ni se diga. Y según como ellos nos vean crecer, desarrollar, vivir, convivir, relacionarnos en casa, ellos están captando los valores. Además que no tenemos tiempo para sentarnos y explicarle los valores, y difícilmente una familia se sienta para explicar los valores a sus hijos, pero ellos los están captando día a día, a través de nuestras experiencias, a través de cierto grado de comunicación en casa. Ellos captan los valores y a veces ellos pueden explicarlos hasta de manera equivocada o de manera correcta. Una ilustración que también leí hace algún tiempo sobre la historia de Juanito, cuyo padre le llevaba atrás en el asiento del auto porque tenía que retirar del colegio a la hermana mayor de Juanito. Y cuando retornaban a casa, la hermanita mayor de Juanito conversaba con su papá sobre algunas cosas que los amigos habían comentado en el colegio, sobre la pornografía, sobre ciertas películas no apropiadas, sobre ciertos acontecimientos violentos. Y papá conversaba con la hermana mayor y Juanito iba atrás en el asiento. Él apenas tenía 4 años. 4 días después, en la mesa durante la cena, papá le dijo a Juanito que ore por los alimentos. Y Juanito se puso a orar. Y durante la oración, Juanito dijo: Dios mío, ayúdanos a que estas personas malas que comenta mi hermano no seamos nosotros y nosotros no seamos como ellos. Estas personas malas que se ocupen unos a otros. Es interesante, 4 días atrás Juanito no había dialogado ni se habían comunicado con él sobre el tema que papá discutía con la hermanita mayor, pero él había captado el mensaje, él había captado esa comunicación y él estaba interpretando, él estaba captando valores, sin necesidad de que el padre se haya sentado al frente de Juanito para conversar con él. Mis hermanos, esta historia nos demuestra sobre la manera como los valores se transmiten. Juanito solo había escuchado, y esa es una forma de cómo la familia comunica valores.
pero muchas veces comunica mal otras cosas que no son de bendición o de edificación para nuestros hijos. Yo le pregunto en esta mañana, padre, madre, ¿qué habla usted con su esposa? ¿Qué habla usted con su esposo? ¿Qué habla usted con los hijos? ¿Qué habla usted con otros adultos allí en casa? Usted tiene que aprovechar esta oportunidad. Como también usted tiene que tener mucho cuidado de qué está conversando, comentando en su casa o en algún otro lugar en el que hay presencia de hijos pequeños o adolescentes. ¿Cómo demuestra usted su fe, su cristianismo en casa a sus hijos? Porque la mejor manera de poder transmitir los valores espirituales cristianos es a través del testimonio, la conducta, sus palabras, su relación y la vivencia de rutina que usted tiene cada día en su familia. Si usted llega cansado a casa y se pone frente a la televisión y no tiene tiempo para dialogar con sus hijos, esto ya es un gran problema. Y podemos mirar, por favor, la siguiente diapositiva, en la que podemos conocer y aprender sobre la gran necesidad de que en los hogares, en la familia, nosotros podamos cultivar una comunicación asertiva. Hay muchas formas de comunicarnos, nos comunicamos bien, nos comunicamos mal. Pero se habla mucho ahora de saber comunicarnos de manera asertiva, es decir, de manera inteligente, de manera sabia, de manera correcta, de manera cristiana, de manera amorosa. Un estudio ha demostrado un estudio que se hizo a niños de una escuela, a muchos niños, sobre cuánto es el tiempo que pasa un padre con un hijo. Después de varios días y semanas, se pudo descubrir que en cierta sociedad muy común a la nuestra, un padre suele pasar cada día con su hijo 37.7 segundos nada más. ¿Qué podemos nosotros comunicar a nuestros hijos en 37.7 segundos sobre el amor de Dios, sobre el pecado, sobre la moralidad, sobre la ética de vida, sobre los proyectos de familia, sobre cómo ser una buena persona, sobre cómo ser algún día un buen padre, una buena madre, sobre cómo ser un buen cristiano? 37.7 segundos no son suficientes para transmitir valores, ni siquiera para transmitir el amor suficiente que nuestros hijos necesitan. Cuando nosotros revisamos el versículo del libro de Efesios, capítulo 6, verso 4, encontramos ahí un mensaje maravilloso que dice: no provoquéis a ira a tus hijos. Normalmente los cristianos posmodernos somos expertos en mirar el lado que nos conviene en las Sagradas Escrituras. Así como cuando, pues siendo varones, nosotros miramos en Efesios y nos conviene leer y destacar e insistir de mujer, sométase a su marido, porque así lo dice la Biblia, ¿sí? Yo soy la cabeza del hogar, así que mujer, no se olvide de ello, porque así lo dice la Biblia. Pero el varón no está mirando cuando también dice que ambos mutuamente debemos someternos, varón y mujer, y que el varón como cabeza de hogar tendría que sacrificarse. En caso contrario, no hay una respuesta, no hay una retribución integral de parte de la mujer hacia el marido. Lo mismo, posiblemente vamos al libro de Efesios y encontramos aquel pasaje que dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre, para que vivan mucho tiempo en la vida. Pero si nosotros vemos a Deuteronomio, vamos a encontrar que esa misma enseñanza se le dice a los papás. Es decir, honra a tus hijos, porque de esa manera vivirás más tiempo en la vida. La Biblia nunca se contradice. Y la Biblia nunca hablará más a favor de alguien y en contra de otra persona. Y cuando volvemos a Efesios, encontramos que, aunque también la Biblia dice que los hijos honren a su padre y a su madre y los obedezcan, la Biblia también dice al papá: no provoques a ira a tus hijos, sino amonestarlos en amor, en disciplina. ¿Y qué es la palabra amonestación?
La palabra amonestación significa preocuparse, advertir, guiar, orientar, ser firme, enseñando, pero sin condicionamiento alguno. Y el problema en estos tiempos es que cuando vivimos en una constante y permanente comunicación entre padres e hijos, los padres, quizá por alguna herencia de autocracia que hemos traído desde nuestros abuelos, llegamos a ser autoritarios hasta abusar de poder e incluso imponer a nuestros hijos y no tener una comunicación asertiva. Y siempre creemos, aún siendo padres jovencitos, que nuestros hijos tienen que obedecernos, que hacer esto y lo otro, aun cuando los padres no seamos ejemplo o modelo de vida. Y eso no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos enseña, sí, a los hijos a respetar y honrar a nuestros padres, pero los estudios han demostrado que los hogares, las familias constantemente viven en deshonrar los padres a los hijos, viven en hostilidad, provocan y generan la violencia y condicionamos a nuestros hijos. Mire un ejemplo, usted dice no es cierto, no condicionamos a nuestros hijos. Constantemente escucho las quejas de muchos niños y adolescentes. Mamá, papá me dijo que no me va a querer si yo no subo la nota de mi materia en el colegio. Un niño de 8 años decía: mamá me dijo que ya no me quiere porque me porté mal en la casa de la abuela. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos cometido semejantes errores de condicionar a nuestros hijos, aun cuando no les digamos palabras, pero con nuestra mirada, con nuestra actitud, con nuestra reacción, con nuestro resentimiento, o nuestro enojo, les estamos diciendo: no te quiero, salvo que hagas esto y lo hagas como yo te pido, y cuando yo viva sonriendo toda la vida, entonces sabrás que yo te quiero. Y ese gran problema de condicionamiento en nuestros hijos es lo que ahora está dando como resultado, a través de la sociedad corrupta que tenemos, la violencia en todas las esferas y facetas de la vida y la sociedad. La palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 2 verso 48, y es un pasaje que posiblemente usted ha leído, ha escuchado y quizá haya aprendido alguna gran lección de ello. Fue cuando el niño Jesús tenía 12 años y iban en el peregrinaje, ¿sí? ¿Y qué pasó con Jesucito? Se escapó porque había tanta familiaridad en la familia y se perdió entre toda esa peregrinación de la gente. ¿Y qué causó a los padres de Jesús? Temor, susto, angustia, dolor. ¿Cómo no va a reaccionar un padre, una madre en este tiempo cuando nuestro hijo desaparece apenas un segundo de nuestro lado? Y en estos tiempos tan críticos, ¿verdad? Quizá una de las formas tan normales en las que muchos padres reaccionan es con enojo, con ira, o cuando encontramos al hijo después le damos tas en la colita: ¿por qué te escapaste? ¿Por qué desobediente? Niño malo, etcétera. Es interesante. Pero cuando nosotros vemos la historia de María y José, los padres de Jesús, ellos sabían la Biblia de principio a fin, porque inteligente y sabiamente ellos actuaron con este jovencito de 12 años. Y ella, cuando mamá encontró a Jesús, no lo reprendió en el sentido de una actitud negativa, no le estranguló, no le aló las orejas, sino que le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No le dijo insolente, no le dijo desobediente, no le dijo niño malo, no le dijo esto y lo otro. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No atacó su ser, sino que respetó su condición de hijo y para nada tocó aquello sagrado que es el amor incondicional entre padre e hijo.
Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y posiblemente lo abrazó y quizá lloró. Y ella, en ese tiempo de un contexto machista, pudo haber dicho: tu papá te va a pegar, tu papá se va a molestar, tu papá te va a castigar. Pero ella, tomando las riendas como madre de familia, le dijo a Jesús: tu padre y yo te hemos estado buscando, nos has angustiado. Incluyó al padre, involucró al padre, le hizo sentir al hijo que tenía papás, papá y mamá. Le hizo sentir al hijo que ambos lo querían, que ambos estaban preocupados. Le hizo sentir al hijo que ambos habían sido afectados con esa actitud que él había tenido de desaparecer. Pero respetó su condición humana, su amor, su integridad emocional y espiritual. Cuando buscamos ser asertivos en un hogar, esto requiere tiempo para que nuestros hijos puedan aprender nuestro lenguaje, nuestro idioma, y entender nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras facciones, incluso nuestros gestos, nuestros ademanes, de la manera más adecuada y sobre todo respetuosa. Porque uno de los problemas que más Satanás ha puesto en los hogares es el irrespeto. Un viejo adagio dice: la familiaridad engendra desprecio. La familia llega a tener tanta familiaridad, tanto tiempo pasan, tanto están allí, tanto se ven a diario, aunque no siempre se comunican de manera asertiva. Pero eso nos hace pensar a los padres que tenemos todo el derecho del mundo de flagelar, imponer, exigir, atacar y decir cosas e insultar y afectar la condición emocional y por ende espiritual. Porque en esa relación crítica entre padres e hijos, ningún niño, ningún adolescente, ningún joven va a decir que quiere ser cristiano o que quiere creer en Dios. Es decir, en otras palabras, los primeros que podemos ser obstáculos para que nuestros hijos crezcan sana e integralmente como cristianos, podemos ser los padres. Y tenemos que reconocer eso. Y muchas veces decimos: es que los hijos son rebeldes. No, yo creo que los padres somos rebeldes. Cuando leemos la Biblia y encontramos que no estamos cumpliendo lo que Dios nos dice, somos los padres los que nos hemos rebelado o tenemos una actitud contraria para con nuestros hijos. Entonces, el silencio o la ausencia de padres es el mayor enemigo de la armonía familiar. Dejemos a un lado la hostilidad, dejemos a un lado la desconfianza que no ayuda a nuestros hijos, porque los vemos chiquitos, quizá inseguros, quizá con temores, quizá a expensas del mundo peligroso, y por lo tanto no estamos dispuestos a confiar en ellos a ciegas. Pero cuando nosotros como padres y madres nos acercamos a Dios, le exigimos a Dios que confíe en nosotros a ciegas, que no dude de nosotros, aun cuando nosotros todavía estamos baleando en la vida cristiana. La pregunta es: ¿qué necesitamos ver en nuestros hijos para poder confiar al 100%? Porque aun cuando ellos llegan a tener 30 años, 40 años, 50 años, es posible que una madre y un padre todavía no confíen al 100% en sus hijos. Ellos no necesitan que nosotros confiemos en ellos al 100%. Necesitan que los amemos. Y que confiemos aun cuando ellos puedan tener algunos errores, algunas discrepancias, algunas diferencias. Sobre esta situación que les estoy mencionando, existe una canción que alguna vez la he compartido y me gusta porque nos ayuda a entender mucho la realidad de la que nosotros somos parte en ese tiempo, incluso como hijos de Dios. Y esta canción es muy creativa.
y lleva por título Los gatos en la cuna, basada en una experiencia real. Y esta canción comienza así. No se las voy a cantar, obviamente, mi voz no es para cantar, pero se las voy a leer. Y dice: mi hijo nació justamente el otro día. Él vino al mundo en forma normal, pero yo tenía mucho que hacer y mucho que pagar. En mi ausencia aprendió a caminar y antes de yo saberlo ya hablaba. Cuando creció me decía: yo voy a ser como tú, papá. Yo voy a ser como tú. Y los gatos en la cuna, y la cuchara de plata, y el muchachito bueno, y el hombre en la luna. ¿Cuándo vuelves a casa, papá? Bueno, yo no sé cuándo, hijo, pero estaremos luego juntos. No te preocupes. Tú sabes, la pasaremos bien luego. Mi hijo cumplió 10 años el otro día. Él dijo: gracias por la pelota, papá. ¿Vamos a jugar? ¿Puedes enseñarme a jugar? Le dije: no tengo tiempo. Tengo mucho que hacer. Me dijo: está bien, papá. Y entonces se alejó, pero su sonrisa no se desvaneció. Y dijo: yo voy a ser como tú, papá. Tú sabes, yo voy a ser como tú. Los gatos en la cuna y la cuchara de plata, el muchachito bueno y el hombre en la luna. ¿Cuándo vuelves a casa, papá? Yo no sé cuándo, hijo. Estaremos juntos luego, hijo, tú sabes, la pasaremos bien. Y la canción dice y continúa: mi hijo consiguió trabajo el otro día. Se veía todo un hombre y le dije: hijo, estoy orgulloso de ti. ¿Puedes sentarte un momento conmigo? Sacudió su cabeza y con una sonrisa me dijo: bueno, lo que realmente quiero, papá, es que me prestes tu carro. ¿Me prestas? Bueno, sí, hijo, te presto el carro. ¿Cuándo vuelves a casa, hijo? No sé cuándo, papá, pero estaremos juntos algún día, papá. Tú sabes, la pasaremos bien luego. Bueno, ya estoy jubilado y mi hijo se ha ido lejos. Justamente le llamé el otro día y le dije: me gustaría verte si no te es molestia. Él dijo: me gustaría, papá, si tuviera tiempo. Pero tú sabes, los problemas en el trabajo, los niños tienen muchas tareas. Pero me alegra que hayas llamado, papá. La canción al final dice: cuando colgué el teléfono, el recuerdo vino a mí. Él ha crecido igual a mí. Mi muchacho era igual que yo. Los gatos en la cuna, la cuchara de plata, el muchachito bueno y el hombre en la luna. Sé que mucho de esta canción provoca una gran tristeza en nosotros, pero es una realidad. A veces planificamos algún paseo con los hijos y les decimos: dame tiempo. Hijo, cuando esté desocupado, hazme recordar. Y pasan los meses y los meses se convierten en años. Y esto se convierte en una tremenda barrera. Gran cantidad de adolescentes, jovencitos, crecen en rebeldía y
Y la realidad es que nuestros hijos nos necesitan más que cualquier cosa que les compremos. En medio de estas situaciones, nosotros como padres comenzamos a aprender mal y más bien a huir de los problemas, de los conflictos, de las dificultades y no arreglarlos. Y los varones somos más expertos en correr del problema. Por eso es que muchas puertas se descuelgan de muchos dinteles en las casas. Y las mujeres, las madres son las principales que afrontan la situación. En esta última diapositiva podemos ver que uno de los grandes secretos que necesita recuperar la familia es saber cómo trabajar en una resolución de conflictos. Saber cómo trabajar en una resolución de conflictos es la base para la unidad familiar. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender es a desarrollar democracia. Más fácil para muchos varones en estas sociedades posmodernas y más en Latinoamérica es que los padres aprendamos a ser más autocráticos que democráticos, porque es mucho de la herencia que hemos recibido, ¿sí? En la mayoría de casos, desde nuestros abuelos, desde nuestros padres. Tú haces lo que tienes que hacer y punto, porque soy papá. No estoy hablando de que debemos ser extremadamente flexibles o tolerantes o condescendientes con los errores, las equivocaciones o una actitud desobediente de nuestros hijos. Pero la ciencia médica nos ha demostrado que nuestros hijos aprenden de sus errores y que nosotros, más que padres buenos, tenemos que ser padres responsables. Porque de una actitud autocrática podemos hacer padres muy impositivos, muy controladores, muy supervisores. Podemos convertirnos en padres muy consentidores. Pero recuerden que la Biblia nos dice que cuando nosotros tenemos hijos, Dios nos lo da, nos los presta y ellos luego son como flechas, como saetas a quienes tenemos que lanzarlos al mundo y no volverán más. Y para lanzarlos tenemos que prepararlos, sacar filo, ¿sí? Y poder ser lanzados a la sociedad preparados y maduros. Y muchos de ellos no estarán con nosotros para poder guiarles, orientarles, ayudarles. Muchos de ellos tienen que haber aprendido de sus errores, de sus equivocaciones, incluso de algunas tragedias. Pero siempre hay que amarlos incondicionalmente. Nuestros hijos desde pequeños necesitan que nosotros les mostremos justicia, diálogo, disciplina. Que cooperemos con ellos cuando queremos que hagan algo. Si nosotros no lo hacemos con ellos en armonía, en comunión, es por eso que de grandes, si van a tomar la escoba, la van a hacer enojados, porque nunca lo hicimos juntos con ellos y ya no habrá tiempo que aprendan. Y se las exigirán a otros, quizás la pareja, y los problemas siguen porque no aprendieron de la cooperación mutua. Porque siempre creímos que los padres creímos que los hijos tenían que hacerlo sin que nosotros lo hagamos con ellos. La clave es muy sencilla. Queremos que nuestros hijos aprendan a tender las camas, tendamos con ellos la cama. Queremos que ellos aprendan a lavar el carro, lavemos con ellos el carro. Queremos que aprendan a orar, oremos con ellos. Queremos que aprendan a leer la Biblia, leamos la Biblia con ellos. Queremos que sean perdonadores, justos, recíprocos, generosos, seamos también nosotros igual. Porque el único modelo que ellos tienen antes de salir al mundo somos sus padres. Y nosotros somos espejo de Jesucristo.
Es interesante que dentro de este manejo de la resolución de conflictos, nosotros tenemos que aprender a negociar. Y a veces lo más duro para nosotros es negociar con nuestros hijos, porque decimos, no, no es justo, debe ser así, y la regla debe ser rígida, radical, estricta. ¿Por qué tenemos que negociar? Pero papá, tú quieres que deje abierta la puerta totalmente. Yo quiero tenerla cerrada. No, yo quiero que tú la dejes abierta totalmente, pero papá, yo quiero tenerla cerrada. Muy bien, negociemos. Deja la puerta a la mitad. Ni totalmente abierta ni totalmente cerrada. Esa es la forma más práctica y sencilla de enseñar a nuestros hijos qué les espera, qué les depara en el mundo afuera. Muchas veces le decimos a nuestros adolescentes que están en la edad del burro. Es una expresión muy cruel. Y quizá porque a nosotros también nos lo han dicho nuestros padres, nuestros maestros, nuestros líderes, o nuestros vecinos, o los abuelos. Estás en la edad del burro. Hace algún tiempo descubrí que cuando nuestros hijos son adolescentes, somos los papás los que entramos a la edad del burro, no nuestros hijos. Porque nuestros hijos adolescentes, por naturaleza, ellos necesitan evolucionar su cerebro y lo hacen apenas entran a la pubertad. Y lo que nosotros creemos que nuestros hijos deben entender por sentido común, no lo van a entender por sentido común. Lo van a entender con los golpes en la vida. Lo que nosotros creemos que nuestros hijos, porque los vemos más grandes que nosotros, ¿sí?, deben entender y aprender como nosotros. Solamente le pido a usted, recuerde cuando usted era de la edad de su hijo y qué burradas, qué cosas, qué situaciones críticas cometíamos. Y para nosotros era normal, era parte del desarrollo, del crecimiento. Pero generalmente nuestros padres nos condenan. Nos dice, ya estamos grandes, posiblemente grandes físicamente, pero nuestro cerebro aún necesita aprender, incluso aprender de consecuencias en la vida. Hay padres que podemos pasar llorando y decir, pero le aconsejé, pero le dije, pero le enseñé y no aprende. Va a aprender con los golpes o los errores o las equivocaciones que tenga, y si no es hoy, va a ser después. Ellos saben que cuando salen de la niñez les espera un mundo cruel, doloroso, crítico, lleno de fatiga, como nosotros como padres se los demostramos. Un mundo de exigencia. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a casa lo primero que hacemos es quejarnos de cuánto trabajamos, de cuánto sudamos por mantener a los hijos. Entonces ya los estamos asustando. Y ellos no querrán llegar a ese mundo porque su vida es juego, su vida es distracción, su vida es recreación. Y eso les causa temor y inseguridad. No querer enfrentar la realidad que nosotros mismos les hemos enseñado. El mundo es cruel. Sin embargo, no queremos que ellos reaccionen de esa manera. Proverbios 17, 27 al 28 nos habla de que la persona que retiene las palabras en medio de los conflictos, de los problemas, de las dificultades, esa es la persona sabia. Sin embargo, muchos de nosotros como padres nos hemos dado el lujo de soltar muchas palabras, buenas y malas, y hemos causado malestar emocional, psicológico, espiritual en nuestros hijos. Y muchas veces nuestros hijos más bien callan. Entonces la Biblia me hace ver que los adolescentes y los jóvenes cuando callan son más sabios que los papás.
Porque dice la Biblia que aún el necio en las situaciones acaloradas, aún el necio cuando calla, se le cuenta como sabio. ¿Cómo nosotros podemos transmitir los valores si no es con paciencia, con comprensión, modelando una vida, recompensándoles incluso? Hay padres que llegamos a decir a nuestros hijos: tú no te lo mereces, has hecho esto, me has hecho esto, nos has hecho esto, tú no te mereces, tú no te mereces, tú no te lo mereces. Ya hemos tomado el lugar de Dios y los estamos condenando. Es el momento en que hemos cortado la posibilidad de que nuestros hijos confíen en nosotros de aquí en adelante. Tenemos que desarrollar una comunicación asertiva. Tenemos que amar a nuestros hijos. Tenemos que criarlos según como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Y esto quiere decir según su temperamento, según su carácter, según el perfil. Usted como padre, si ha llegado a tener más de un hijo, 2 o 3, usted sabe que siendo sus hijos son diferentes. Aunque físicamente se parezcan, pero emocionalmente, en temperamento, en caracteres son diferentes. Y no podemos tratarlos por igual a ellos, porque son diferentes. Aquí es necesario que pidamos a Dios sabiduría para saber cómo enseñar, exigir, pedir, dirigir, aconsejar a cada hijo según su forma de ser. Yo tenía un hermano que necesitaba de mucha exigencia porque tenía una voluntad firme, de mucha exigencia. A veces hasta papá lo amenazaba. Pero tenía otro hermano que era lo contrario, era tan abierto, tan flexible, tan blando, que si papá alzaba la voz se ponía a llorar. Entonces papá decía: ¿qué hago con estos dos hijos tan distintos? Dame sabiduría, Señor, para saber aconsejarles, dirigirles y guiarles en la vida. Y eso es lo que cada padre y madre tenemos que hacer en este tiempo. Padre, oh Dios mío, ¿cómo es mi hijo? ¿Cómo es mi hija? ¿Cómo puedo guiarles y orientarles? Las normas pueden ser las mismas, las reglas pueden ser las mismas, los estatutos pueden ser los mismos en el hogar, pero la metodología podría ser y debería ser diferente para cada hijo. Yo le pregunto a usted, papá, mamá, ¿cuáles son las bases de sus normas, de sus reglas, de sus preceptos o estatutos en casa? ¿En qué se basa para guiar, aconsejar, conducir a sus hijos? Yo tendría que responder como padre, primero en la palabra que tengo escrita de principio a fin, y en segundo lugar en mi propio ejemplo de vida. En caso contrario, habré fallado para con mis hijos si no soy ejemplo de vida cristiana como Dios manda. Aún San Pablo tuvo que decirle a los discípulos, a las iglesias: imítenme, porque yo imito a Cristo. Pienso que los padres tienen en sus manos el poder de salvar a la familia. La mujer en su mayoría será fiel, retribuirá a cada situación o necesidad que hay en el hogar, en la familia, al esposo. Si el varón primordialmente, tomara el tiempo para dedicarse fielmente a su familia. Padres, recuerden que Dios nos ha puesto como sacerdotes en la familia. ¿Y qué significa eso? Que somos representantes de Dios en la familia. Y si no representamos a Dios, si no representamos a Jesucristo en la familia,
No esperemos que pasen cosas maravillosas, bonitas en la familia o con nuestros hijos. Dios nos exige que cuidemos de ellos con responsabilidad, con amor, con sacrificio, tal como Cristo lo hizo con la humanidad. Con amor incondicional. Señor, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los varones rendiremos cuentas a Dios, porque Dios nos ha puesto como cabezas de hogar. Seamos fieles hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. Quisiera invitarles un momento aquí al frente, al altar, como padres, como madres, como hijos, quienes llegarán a ser padres, y oremos por un momento buscando